Muy bien, vamos a empezar nuestro primer ejemplo que tiene que ver con el movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas. Y antes de empezar, me gustaría hacer énfasis en que es importante contar con las herramientas básicas para poder resolver nuestros ejercicios de manera adecuada. Y una de esas herramientas precisamente es tener un formulario donde cada quien lo adapte a sus necesidades. En este caso yo recuperé esta información del libro de Hibeler. Ahí vienen estas fórmulas. En el caso de la velocidad, viene la velocidad en forma de componentes, que es esta fórmula. De esas componentes se desglosa la componente radial, que es v subíndice r, v subíndice θ, se hace referencia a la componente transversal de la velocidad. Aquí es importante señalar que v subíndice r y v subíndice θ son, como podemos ver acá, perpendiculares entre sí. Voy a darle un poco de zoom para ver, fíjense. Esta es la partícula que estamos analizando, esta es la componente transversal o v subíndice θ y esta es la componente radial. Y la componente radial pues coincide plenamente con r, con el radio, en este caso r. Y bueno, teniendo esas dos componentes, como son vectores, aquí vemos estos dos vectores, son las componentes de la velocidad de este vector. Si sumamos estas dos componentes vectorialmente, obtenemos la velocidad. Y ahora, en este término de la componente transversal se involucra θ punto. Este θ punto hace referencia a la primera derivada de θ con respecto al tiempo, la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Así se identifica como θ punto y se llama velocidad angular. Esta velocidad angular pues indica precisamente el cambio del ángulo con respecto al tiempo y sus unidades son radianes por segundo. Ahora, ¿cómo obtenemos la velocidad o la magnitud de la velocidad, que es un escalar, ya no es un vector, es una magnitud? A través de conocer sus componentes, pues muy fácil, como es un vector, como son vectores, si tenemos las componentes, pues hay que sumar las componentes al cuadrado y obtenemos la raíz cuadrada de esa suma. Y nos vamos a quedar con la parte positiva de la raíz cuadrada. Y eso va a ser la magnitud, que es un escalar, les digo. Porque la velocidad en sí es este vector. ¿Qué tan largo es ese vector? Esa es su magnitud. ¿Hacia dónde apunta? ¿Con cuántos grados de inclinación? Esa es su dirección, que también la podemos obtener, la dirección, porque es tangente a la trayectoria. Y también la podemos obtener a través de sus componentes, Vr y Vθ. Y ahora, en cuanto a la aceleración, de manera rápida, yo también tengo aquí en mi formulario la situación bosquejada de las componentes de la aceleración, que sería la componente radial también, que coincide con r, con la dirección de r, la componente transversal a subíndice θ y finalmente el vector de aceleración. En cuanto a esto de la aceleración, en la componente transversal, que es a subíndice θ, se involucra por aquí un término de θ a la segunda derivada de θ o θ bi'prima, que tiene dos puntitos en la parte superior. Eso significa la segunda derivada. Y aquí también está, es la segunda derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Cuáles son las unidades? Pues son unidades de aceleración, van a ser radianes por segundo al cuadrado. ¿Cómo obtener la aceleración, la magnitud de la aceleración una vez que conocemos las componentes rectangulares de la aceleración? Pues simplemente elevamos cada una de estas componentes al cuadrado, las sumamos y obtenemos la raíz cuadrada. Y se fijan, este primer término, r' menos r por θ' al cuadrado, es esta, es la componente radial de la aceleración. Y este otro término de acá es la componente transversal de la aceleración. ¿Sí? Ambas componentes las elevamos al cuadrado, las sumamos y sacamos raíz cuadrada. Esto se hace así porque son vectores. Y son coordenadas rectangulares entre ellas, son normales. Bien, teniendo esto básico en su formulario, pues ahora sí podemos pasar a la resolución de nuestro primer ejemplo.
En este primer ejemplo vamos a poner de qué se trata, es ejemplo 1. Y trata precisamente del movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas. ¿Y qué nos dice el texto? ¿Cuál es el enunciado? Vamos a escribirlo. Dice, si la posición de una partícula es descrita por las coordenadas polares y la coordenada polar de R la voy a poner en un color. Dice que R es igual a 4 por 1 más seno de t en metros. Y teta, el ángulo, lo voy a poner con otro color, es igual a 2 por Euler a la menos t. Y esto está en radianes. R está en metros y el ángulo está en radianes. Ahora nos dice donde t está en segundos. Y el argumento del seno está en radianes. Y ahora determine, es lo que vamos a calcular, determine las componentes radial y tangencial de la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t igual a 2 segundos. Aquí hay algo importante que debemos percibir. Nos está pidiendo, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo 4 cosas. Nos está pidiendo, fíjense, aquí con base en mi formulario lo vamos a indicar. Nos está pidiendo BR, o sea, la componente radial y la componente transversal de la velocidad, así como la componente radial y la componente transversal de la aceleración. Entonces tenemos que poder calcular esas 4 componentes. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Los voy a escribir por acá, los datos con lo que contamos, de lo que vamos a partir. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la trayectoria, tenemos R. La trayectoria es descrita por 4 por 1 más seno de t. Esa es la trayectoria, está en metros. Yo voy a necesitar, fíjense, voy a ver qué necesito acá. La primera derivada de R, necesito a R y necesito la primera derivada de teta para calcular las componentes de la velocidad. Las puedo obtener. Para las componentes de la aceleración necesito la segunda derivada de R, la primera derivada de teta, la segunda derivada de teta, la primera derivada de R y la primera derivada de teta. Entonces tengo que obtener todas las derivadas de teta y de R. Las voy a ir poniendo por acá. Entonces aquí voy a hacer, antes de derivar, yo voy a realizar el producto. Aquí me va a quedar 4 más 4 por seno de t. Y ahora sí derivo. R punto es la primera derivada de la trayectoria. Me va a devolver
una velocidad. Bueno, vamos a derivarla. Aquí me va a quedar 4 coseno de t. Si derivo este 4, que es constante con respecto al tiempo, voy a obtener 0. Si derivo el seno, cuyo ángulo, cuyo argumento está en función de t, ahí sí me devuelve la función coseno. Derivada de seno es coseno. Y ahora la segunda derivada de r, derivada del coseno, me va a quedar menos 4 seno de t. Me queda negativo. Listo, ahí tenemos a r, a la trayectoria y sus derivadas. Y ahora aquí voy a hacer pequeño partición. Ahora voy a ir con teta, con la posición en función del ángulo y su velocidad angular y su aceleración angular. Entonces aquí voy a poner teta es igual a 2 por Euler menos t. Involucra al Euler o la función exponencial. Lo voy a derivar para obtener teta prima o la velocidad angular y va a quedar menos 2 por Euler a la menos t. La vuelvo a derivar para obtener la segunda derivada con respecto al tiempo de teta o la aceleración angular, si le queremos llamar, y me va a quedar 2 por Euler a la menos t. Listo, ya tengo las derivadas que necesito y ahora sí me voy a ir a calcular las componentes de la velocidad. Entonces aquí le voy a poner velocidad. Aquí. Velocidad. ¿Qué me piden de la velocidad? BR. Aquí voy a escribir BR. La componente radial de la velocidad es igual a r punto, a la primera derivada de r. Entonces yo tengo que BR la sustituyo por r punto. ¿Cuánto vale r punto? 4 por coseno de t. Coseno de t. Listo. Y ahora, ¿para qué valor de t estoy buscando esa velocidad radial? Pues para los 2 segundos. Aquí nos dice, miren, 2 segundos. Entonces voy a sustituir. BR va a ser igual a 4 por coseno de 2 segundos. Pongo mi calculadora en radianes. Esto es muy importante porque aquí nos está diciendo. El argumento del seno está en radianes. Entonces hay que poner en radianes. Eso es importante. Y vamos a hacer la operación. Vamos a hacer coseno de 2 por 4. Y me da menos 1. Que la velocidad radial es igual a menos 1.66 y las unidades serían metros por segundo. Bien, ahora vamos a ir con la componente transversal de la velocidad, B teta. B teta, o la componente transversal de la velocidad, es igual a R por teta prima. Todo esto viene acá en el formulario, ojo, miren. R por teta prima, aquí está. Entonces, si yo sustituyo la velocidad transversal, va a ser igual a R, que es 4 más 4 seno de t del tiempo, que multiplica a teta prima, que es menos 2 por Euler a la menos t. Ahí está. Y ahora voy a sustituir el valor de t, porque aquí me queda todavía t. Sustituyo el valor de t, que es 2 segundos. Me va a quedar 4 más 4 por seno de 2, que multiplica menos 2 por Euler a la menos 2. Listo. Ya haciendo esa sustitución, lo hago en mi calculadora. Todavía la necesito en radianes, ojo ahí. Voy a obtener este producto, lo voy a guardar en mi memoria. Después voy a hacer este otro producto, lo guardo en la memoria y al final los multiplico. Entonces voy a obtener 4 por seno de 2 y luego más 4. Y eso lo voy a guardar en la memoria. Ahora voy con esta parte, con este otro factor. Voy a hacer Euler a la menos 2, Euler de menos 2, por menos 2. Entonces, eso que obtuve lo multiplico por el otro factor. Y obtengo menos 2.06 metros por segundo. Esa es la componente transversal
de la velocidad. Y es lo que me piden la componente radial y la componente transversal. Y ahora voy a ir con la aceleración. De la aceleración me piden lo mismo, componente radial, componente transversal. Entonces voy a ir con la aceleración. Lo voy a poner aquí abajo. Aceleración. Entonces para la aceleración igual me remito a mi formulario y voy a ver cómo calcular la aceleración. Fíjense. Componente radial, aquí está, componente transversal. Primero la planteo y luego la sustituyo. Entonces para la aceleración, la componente radial va a ser igual a R bi'prima, la segunda derivada de la trayectoria, menos R por teta prima al cuadrado. Si sustituyo, voy a obtener R bi'prima, aquí está, menos 4 por seno de t. Ahí está, menos R. R es 4 más 4 seno de t, que multiplica, fíjense, a teta prima al cuadrado. Teta prima es menos 2 Euler a la menos t y al cuadrado. Ahí lo tengo en función de t. Ahora lo voy a sustituir a t como 2 segundos, porque es para el tiempo que me piden. Seno de 2 menos 4 más 4 por seno de 2 por menos 2 por Euler a la menos 2 al cuadrado. Lo voy a hacer en mi calculadora igual por partes. Primero voy a calcular esta parte, menos 2 por, voy a hacer Euler, perdón, a la menos 2 por menos 2 y al cuadrado. Lo voy a guardar. Luego voy a hacer seno de 2, todo esto en radianes, por 4 más 4 por el anterior término y lo guardo. B. Y ahora voy a hacer el primer término y le voy a restar esto. Voy a hacer menos 4 por seno de 2 menos B. Y de aquí obtengo la velocidad, la aceleración radial, perdón, que es, la aceleración radial es menos 4.20 y serían unidades metros por segundo al cuadrado. Ok, y ahora voy con la aceleración, la componente transversal. Aquí ya puedo señalar este resultado. Vamos con la aceleración transversal. Aceleración transversal, si lo checamos en nuestro formulario, vamos a ver que la aceleración transversal es igual a el radio por teta bi'prima, la segunda derivada de teta, es decir, la aceleración angular, más 2 veces el radio, la trayectoria, la derivada de trayectoria, que es r punto, por teta punto, que es la velocidad angular. Sustituyendo en términos del tiempo, voy a tener r, que es 4 más 4 seno del tiempo. Teta bi'prima es 2 por Euler a la menos t. Más 2 r' es 4 por coseno del tiempo. Y teta prima es menos 2 por Euler a la menos t. Si sustituyo en términos del tiempo, ahora sí me queda 4 más 4 por seno de 2, que son 2 segundos, por 2 por Euler a la menos 2,
más 2 por 4 por coseno de 2 por menos 2 Euler a la menos 2. Listo. Y ahorita lo voy a hacer en mi calculadora, en radianes, y vamos a ver qué obtenemos. Igual por partes. Menos 2. Voy a hacer Euler menos 2 por menos 2 por coseno de 2 por 4 y por 2. Ya tengo el segundo término, que es este. Voy con el primero. Me va a quedar... Ay. Ajá. Euler a menos 2 por 2. Lo tengo, el B. Voy a hacer seno de 2 por 4 más 4 por B. Más A. Y obtengo 2.97. 2.97 metros por segundo al cuadrado, porque es aceleración, ¿sí? Y ya tengo ahí mis componentes, las componentes que me piden en este caso. Y listo, hasta aquí ya estamos terminando este primer ejemplo con respecto al movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas.